lo que es aterosclerosis en lo que es una de las enfermedades prevalentes en adultos mayores, ¿ya? A ver, siguiente. Siguiente. Hola, siguiente. Creo que se coló su internet. ¿No? ¿El mío? No, porque la diapo no pasa, creo. Ahora sí. No, más ¿Qué? atrás. ¿Puedo? Una antes. Hola. Ya, doctor, ahí puede escucharme. Ahora sí, ahora sí. A ver, cuando nosotros hablamos de aterosclerosis, wow, ahora sí, ¿ya? Eh, Casi todas las enfermedades no transmisibles es muy frecuente en el adulto mayor, como ya les había explicado en la clase anterior, ¿no? Y el envejecimiento está fuertemente asociado al desarrollo de la aterosclerosis, ¿no? Ahora, esta enfermedad es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en el anciano. Y miren, cuando nosotros hablamos de aterosclerosis, luego vamos a ver la definición. Clínicamente, la aterosclerosis se presenta bajo tres patologías: cardiopatía isquémica, DCB isquémico y enfermedad arterial periférica. O sea, cuando un paciente tiene aterosclerosis, clínicamente vamos a ver que este paciente es un DCB isquémico, una insuficiencia arterial periférica o una cardiopatía isquémica. O sea, cuando encontramos esas tres patologías, ya decimos que el paciente tiene aterosclerosis. ¿Por qué? Porque existe la aterosclerosis subclínica. No es un término relativamente nuevo, ya data pues de 5 o 6 años, en el cual el paciente tiene la aterosclerosis, pero clínicamente no se manifiesta. Es igual que el paciente prediabético, es igual que el paciente con demencia o los predemenciales, ¿no? El paciente con prediabetes tiene la glucosa entre lo normal y lo diabetes, pero clínicamente no se manifiesta. Igual el predemencial. El paciente con predemencia, el paciente está totalmente o cognitivamente bien, pero clínicamente no hace la enfermedad. Es igual la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis subclínica son aquellos pacientes en el cual no hacen la enfermedad o no hacen la clínica. Pero ya cuando nosotros tenemos aterosclerosis, ya el paciente se va a manifestar o que tenga un DCB isquémico o una insuficiencia periférica o una cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, y es evidente la aterosclerosis con las manifestaciones clínicas y por lo tanto debemos pensar que esta enfermedad ya, cuando hablamos de aterosclerosis, ya es una enfermedad muy avanzada ya del adulto mayor, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica de la aterosclerosis? Es la acumulación de lípidos dentro de las paredes arteriales, ¿no? Pero con el tiempo, esta acumulación hace que la arteria esté muy endurecida, muy rígida, por lo tanto, bloquea el flujo sanguíneo, lo que restringe el suministro de los órganos vitales, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la arteria se estreche? Es el acúmulo de lípidos, ¿ya? Producto con los años. Pero no solamente es eso, siguiente, sino además de acumularse lípidos en las paredes, existe también una proliferación de células del músculo liso y también existe un aumento del colágeno. Esto va desarrollándose gradualmente con el acúmulo de lípidos.
Y lo último, no tan último, que es relativamente ya nuevo, es que existe una inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la definición es que la aterosclerosis no solamente es el acúmulo de lípidos, no solamente es el aumento de los músculos, las células del músculo liso o de aumento del colágeno, sino que existe una inflamación en las paredes arteriales conduciendo a la aterosclerosis. Por eso que se dice que es una enfermedad inflamatoria crónica. Yo creo que el boom de las enfermedades no transmisibles es la inflamación, ¿no? Se habla que el Alzheimer también es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y en eso apuntan todas las enfermedades no transmisibles. Entonces, el concepto que debemos tener cuando hablamos de aterosclerosis no solamente es el acúmulo de lípidos que nos enseñaron en pregrado, sino también existe un aumento del músculo, del músculo liso, aumenta el colágeno que hace que la arteria esté muy rígida, pero habla más en lo que está en boga y es lo que se busca actualmente en tratamientos para erradicar, ¿no? La aterosclerosis es que es una enfermedad inflamatoria crónica. Siguiente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se dice que es una enfermedad inflamatoria crónica? Porque el hecho de que se acumulen lípidos, principalmente LDL, en la pared arterial, este acúmulo de lípidos, doctores, hace que exista una disfunción del endotelio. Esta disfunción del endotelio hace que los monocitos, órgano importante en la inflamación, penetren a los vasos sanguíneos. Entonces, como nosotros sabemos que los monocitos son encargados de barrer todo el desecho que se encuentra en el organismo, estos van a comenzar a deglutir o a fagocitar lípidos. Esta deglución hace que se repliquen más monocitos y liberen un marcador de la inflamación que se llama matriz de la proteinasa, metaloproteinasa, que es el MMPS. Esto, esta excreción de estos monocitos anormales va a crear rigidez en las paredes arteriales, por lo tanto, rotura y todo el evento que continúa. ¿Ya? Y no solamente libera esta enzima, estos monocitos, sino que otra enzima llamado DAM-S hace que perpetúe la secreción de esta matriz de la metaloproteinasa y se hace todo un círculo vicioso. Esto es inflamación. Esto es lo que han descubierto recientemente, ¿no? Y eso ahí está enfocado los últimos tratamientos que, bueno, en alguna oportunidad ya ustedes van a poder revisar, ¿no? Pero esa es la inflamación que existe en la aterosclerosis. Siguiente. No solamente, no solamente la matriz de la metaloproteinasa interviene en lo que es la inflamación de la aterosclerosis, sino existen otros marcadores de la inflamación, como es la interleuquina 6, el PCR, el factor de necrosis tumoral alfa o las moléculas de erupción. Entonces, existe una serie de marcadores de la inflamación que juegan un rol muy importante en las aterosclerosis y actualmente están enfocados los tratamientos últimos en intervenir a estos marcadores de la inflamación. Entonces, el primer concepto que debemos tener es que la aterosclerosis no solamente es el acúmulo de lípidos, no solamente es la proliferación de células de músculo liso, sino es un proceso inflamatorio que existe. Y hemos explicado la fisiopatología y que existen múltiples marcadores de la inflamación que están enfocados últimamente en tratar estos mediadores de la inflamación, ¿no? Siguiente. Del 2021, ya, en el cual existe evidencia suficientemente sólida que el LDL, el colesterol malo,
tiene que ver mucho con el desarrollo de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, esta lipoproteína de baja densidad o el colesterol malo desempeña un papel causal y etiológico en el desarrollo de la aterosclerosis. Entonces, las dianas identificadas están basados en disminuir la LDL a través de fármacos que inhiben, ¿no? Una enzima que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, actualmente el LDL juega un rol muy importante en el inicio de la aterosclerosis, pero no solamente es eso, ¿no? Vamos a ver cómo los últimos tratamientos están enfocados en no solamente ya tratar al paciente adulto o adulto mayor en eso, sino mucho antes, pero el concepto que tenemos que tener es que el principal causante de la aterosclerosis en estudios sólidos viene a ser el LDL, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto a lo que es la epidemiología de la aterosclerosis, acá hay dos puntos. Este cuadrito, como pueden observar, sigue en mi flecha, ¿no? ¿O no ven mi flecha? Sí, abajito. Ahora está abajo. Abajo, ¿Ven mi Quevedo. flechita? ¿Ven mi flechita? Bueno, si no ven mi flechita, en el cuadro de la izquierda, ven cómo con el transcurrir de los años, ya, con el transcurrir de los años, de 1990 hasta, bueno, este artículo habla del 2010, ya, vemos que la mortalidad de la aterosclerosis, tanto en varones como en mujeres, ha disminuido. Y esto por el avance en los tratamientos, pero si nosotros vemos al cuadro de la derecha, vemos que la principal causa de mortalidad cardiovascular vienen a ser, o la principal causa de muerte, perdón, a nivel general, viene a ser la enfermedad cardiovascular. Por un lado, algo paradójico, tenemos que con los años hemos visto que la mortalidad cardiovascular ha disminuido por los tratamientos actuales que hay, pero si nosotros vemos que la principal causa de muerte en general y en la población adulta mayor vienen a ser las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infarto cardíaco, stroke, ¿no? Son las principales causas de mortalidad. Eso algo de epidemiología que nos pedía también el currículo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la aterosclerosis? Los inhibidores de la hidroximetilglutarcoenzima reductasa, las famosas estatinas, ¿no? Atorvastatina, rosuvastatina. Pero mira, en el 2016, Research Circulation manda esta cápita, ¿no? Muy importante. Muchos esperaban el espléndido y notable éxito de las estatinas y otras medidas preventivas introducidas hacia finales del siglo XX detuvieran la epidemia de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Sin embargo, en lugar de disminuir a nivel mundial, la carga de enfermedades cardiovasculares y isquémicas se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad, pérdida de años de vida útil y mortalidad en todo el mundo. Si bien, como les digo, que la enfermedad cardiovascular ha disminuido con los años, pero sigue siendo la principal causa de muerte. ¿De qué se muere un ser humano? La principal causa de muerte de un ser humano son las enfermedades cardiovasculares, a pesar de los avances. ¿Y por qué? Porque en países en desarrollo han experimentado una transición epidemiológica, las enfermedades transmisibles, tuberculosis, neumonía, infección, han retrocedido y las enfermedades crónicas, osteoporosis, demencia, stroke, infarto al miocardio, ya se han convertido en un problema de salud pública dominante. Entonces, ¿a qué debemos? ¿Cuál es la principal causa de por qué sigue siendo esto una epidemia? Es el proceso de envejecimiento. Y estamos en una población cada año que está envejeciendo, ¿no? Siguiente. Entonces, la pregunta que se hizo este artículo es, ¿puede ser la aterosclerosis curada? ¿No? Es una pregunta muy importante, ¿no? Que hacen. Y miren, este grafiquito es muy, muy interesante en el cual
cómo se va formando las placas con los años. Al nacer no hay placas, a los 20 años hay una, sí que se forma una placa temprano, a los 40 ya hay una placa avanzada, y a partir de los 60 ya la placa está muy avanzada. Existen 3 escenarios. ¿Ya? El primer escenario son aquellos que tienen una hipercolesterolemia familiar en el cual el LDL está por encima de 390. Imagínense, estos pacientes, si no son tratados, la muerte cardiovascular o un stroke o un infarto les va a llegar muy prematuramente. El segundo escenario es aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovascular y en el cual tienen un LDL por encima de 130. A estos pacientes les va a llegar el evento cardiovascular o la muerte más o menos a los 40 años. Y el tercer escenario, suerte de estas personas, en el cual existe una mutación de esta proteína, en el cual desde su nacimiento van a tener LDL menos de 100. Y su muerte cardiovascular o evento cardiovascular se va a dar más o menos a los 80 años. Obviamente que nosotros quisiéramos tener lo tercero, ¿no? Tener esta mutación de este gen para que su mortalidad llegue muy, muy tardíamente. Entonces, para el primer punto, si nosotros iniciamos las estatinas, la mortalidad ya no va a llegar a los 20 añitos, sino va a llegar, como dice la flecha acá, a los 40, 50. Y si yo tengo un paciente con factores de riesgo, en el cual un LDL es mayor a 130 y le doy estatinas, la mortalidad puede llegar ya no a los 40, sino a los 60 años. Y acá es muy importante. Si yo soy muy agresivo en el tratamiento, le doy estatinas en el cual hago que mi LDL baje a menos de 30, voy a hacer que la mortalidad cardiovascular o evento sea igual a aquellos pacientes que tienen la mutación de esta proteína, en el cual rara vez van a tener complicaciones antes de los 80 años. Espero que ya se haya comprendido bien este cuadro, porque la idea es que tengamos como target un colesterol menos de 30, menos de 40, ya principalmente en este grupo de riesgo. Por eso que este artículo dice acá, la reducción del LDL con estatinas puede estabilizar y hacer una regresión moderada de la placa, pero no erradica la carga de la placa, es muy importante. Y siguen teniendo mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, la reducción intensiva de LDL a 20 a 40, imagínense, doctores, puede tener un mayor impacto en la regresión de la placa en las primeras etapas de la vida. Un nuevo paradigma de tratamiento de regresión con una reducción intensiva del LDL más temprana en el curso de la aterosclerosis, unidades más tempranas, podría ir seguido de un retratamiento intermitente para mantener una baja carga de placa hasta el final de la vida, lo que les he explicado. Entonces, la idea es probablemente tener un tratamiento intensivo del LDL para que la mortalidad cardiovascular o la morbilidad llegue como aquellos pacientes que tienen este gen mutado y su muerte va a llegar a los 80 años. ¿No? ¿Existen vacunas? ¿Existen terapias biológicas que están aún en fases iniciales? Probablemente sí. Y esto también es un planteamiento para poder mejorar la mortalidad cardiovascular. Es un gráfico muy, muy, muy interesante que resume todo si la aterosclerosis puede ser curada, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, sino para pasar al siguiente tema o descansamos 5 minutos. Doctor, pero para pensar en un LDL o en esos rangos de 40, ¿qué utilizo? Para eso Doctor, están sí. interviniendo los ensayos
de repente usar más dosis de estatinas. Normalmente, nosotros usamos atorvastatina en el adulto mayor de 80. Acuérdense que el tratamiento de la dislipidemia o de prevención de stroke o infarto miocardio es a dosis de 80. A menos dosis no hay protección. Pero hay mucho temor que en el anciano le podemos dar 80, se asustan cuando es 80. No, pero no hay que tener miedo. Nosotros siempre usamos, bueno, a título personal, bajo las evidencias o las guías, usamos dosis de 80. Tener ese valor a 30, 40 probablemente se está haciendo estudios con diferentes fármacos ya para que bajen este tratamiento a 30, 40. A título personal, las veces que hemos tratado con estatinas a los pacientes nunca han tenido ese valor, ¿no? Pero hay que desarrollar fármacos. No soy un erudito o no soy un estudioso en aterosclerosis, pero debe haber tratamientos biológicos en el cual lleguen a ese target con el tiempo, ¿no? Es cuestión de años, ¿no? Acuérdense que las enfermedades con mayor mortalidad y más prevalentes existen muchos estudios, muchos congresos, muchas sociedades en el cual tratan de revertir este colesterol a etapas a valores de 30, 40. No existe aún, están en fase de desarrollo probablemente, ya, pero es lo que nosotros les muestro este grafiquito para lograr este objetivo, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, entonces eso es con respecto a lo que es aterosclerosis, ¿no? Y más aún, ya si es que nosotros tenemos aterosclerosis, tratan de ver lo que es la aterosclerosis subclínica, ¿no? O sea, es el paciente que no tiene síntomas y en eso se están enfocados también los grandes estudios en atacar la aterosclerosis subclínica, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver de lo que son infecciones. Descansamos 2, 3 minutos para ver infecciones. Ok, Está bien, Doc. Ok, en 2 minutos. Muy bien, de ahí vemos lo que es infecciones, ¿ya? Viendo tanta investigación importante que hay, ¿no? Yo he tratado de recopilar los mejores artículos en el cual podemos entender la parte geriátrica, ¿no? Pero si uno quiere hacer estudios de aterosclerosis, es inmenso, ¿no? Y me imagino que deben haber sociedades mundiales, congresos especiales de aterosclerosis, ¿no? Es fascinante, cada vez que uno entra, investiga tema de aterosclerosis, no deja de aprender y de tener tantos artículos a nivel mundial, ¿no? Entonces yo he tratado de sacar lo más importante de lo que es aterosclerosis, pero me imagino que debe haber infinidad de artículos, ¿no? Muy bien, vamos a ver infecciones ahora, ¿ya? A ver. Doctores, lo que ve más el geriatra, no solamente ve demencia, fragilidad, sarcopenia, fibrilación, hipertensión. En la práctica habitual, en hospitalización, vemos casi el 90-95% de infecciones, ¿no? Uno cuando va a la consulta ve demencias, ve hipotiroidismo, ve artrosis, ve osteoporosis, ve dolores crónicos, ve hipertensión, arritmia, ¿no? Pero en hospitalización, lo que más hospitalizamos, ¿no? Tanto a nivel mundial, vienen a ser las infecciones. Es el pan de cada día, ¿no? De lo que se ve en hospitalización. Pocas veces hospitalizamos trombosis, pocas veces hospitalizamos stroke,
fibrilación con respuesta alta, fallas cardíacas descompensadas. Lo que más hospitalizamos son infecciones. Ito, neumonía y celulitis en ese orden, ¿no? Entonces, vamos a tratar acerca de las infecciones del adulto mayor en este capítulo, ¿no? A ver, siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué es muy frecuente las infecciones en el adulto mayor? ¿Ya? Porque, bueno, las reservas funcionales están reducidas y los mecanismos de defensa obviamente están venido a menos. Existe lo que es la inmunosenescencia en el adulto mayor y eso hace que el adulto mayor sea muy frecuente a infecciones urinarias. Los mecanismos de defensa están venido a menos, ya no existe el reflejo de la tos, el reflejo de la elusión, y eso condiciona problemas infecciosos respiratorios. Hay retraso en el diagnóstico de estos pacientes porque existe presentación atípica y por lo tanto hay retraso en la respuesta de antibióticos, ¿no? Vamos a ver un ratito, doctores, me están llamando de la emergencia del seguro. Un momentito. Doctor, cuénteme, doctor. Ya, doctores, disculpe. Va a haber algunas interrupciones por el tema de la emergencia de la clínica y el hospital. A ver. Entonces, por eso es muy frecuente, ¿ya? Las infecciones en el adulto mayor. Siguiente. Vamos a tratar de las primeras infecciones, que es la neumonía, ¿no? A ver. Siguiente. A ver, doctora Alessandra Son Márquez. A ver, léeme la historia clínica de este paciente. A ver, le escuchamos. Dice, varón de 79 años de edad con antecedentes de hipertensión, angina estable crónica, diabetes mellitus, EPOC y cáncer de próstata. Acude al servicio de urgencias por falta de apetito y disnea durante 3 días. El paciente fue capaz de caminar con ayudas durante los meses anteriores y tuvo un deterioro cognitivo moderado, un mini mental state examination de 18/30. Su esposa informó que estaba más confundido de lo habitual y que tenía deterioro de la marcha y el equilibrio de los 4 o 5 días anteriores. En los 4 o 5 días. El paciente negó cualquier hospitalización reciente o cambios en su esputo, pero reportó 2 exacerbaciones de EPOC en el último año y tuvo reciente contacto con su sobrina que tenía gripe. Estaba al día con su vacuna anual contra la gripe, pero nunca habían sido vacunados contra Streptococcus pneumoniae. Los signos al inicio fueron presión arterial 100/65, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 26, saturación de oxígeno 89, en aire ambiente y temperatura de 36,8. El paciente estaba deshidratado y delirante. La auscultación torácica reveló crepitación fina en la base del pulmón derecho y sibilancias leves difusas. La radiografía de tórax al ingreso, consolidación del lóbulo inferior derecho,
Los análisis de laboratorio mostraron recuento normal de glóbulos blancos, glucosa en sangre 250, proteína C reactiva 14, creatinina 1.5 y nitrógeno ureico, el boom, de 40. La gasometría arterial mostró una leve hipoxemia respiratoria con pH 7,38, CO2 de 43, O2 de 57 en aire ambiente. El paciente fue posteriormente admitido en la sala y se inició ceftriaxona y acitromicina por un diagnóstico presunto de neumonía. Siguiente diapositiva. Doctor, cuénteme. Sigo. Siga, doctora, siga. Ya. Okay. La terapia de apoyo consistió en oxígeno, reemplazo de líquidos intravenosos, profilaxis con heparina. El día 4 de la hospitalización, PCR comenzó a bajar y el paciente volvió a su estado basal mental. Sin embargo, todavía estaba con disnea y empezó a quejarse de palpitaciones. Se realizó un electrocardiograma y se le diagnosticó fibrilación auricular. Se inició amiodarona, el ritmo sinusal se logró en pocas horas después del inicio del tratamiento. Por último, el día 7 de su hospitalización, el paciente alcanzó estabilidad clínica, por lo que la terapia antibiótica se suspendió y el paciente fue dado de alta en casa. La placa radiográfica al mes mostró resolución completa de la consolidación, pero el paciente falleció 2 meses después de la alta hospitalaria debido a su presunto evento cardiovascular. Muy bien, doctora. Es un libro. Lo que usted ha conversado. Esa es una historia clínica sacada del New England, ¿no? Pero es clarísimo con lo que vamos a exponer ahora. Las comorbilidades, las complicaciones, el tratamiento y después cómo muere el paciente después de 2 meses por un evento cardiovascular. ¿Qué tiene que ver neumonía con un evento cardiovascular, no? Eso vamos a ver. A ver, siguiente diapositiva. Muy bien. A ver. Nosotros podemos clasificar actualmente la neumonía en el lugar donde se adquirió. Por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad, que el paciente está en casita y adquiere la neumonía. ¿Ya? La neumonía adquirida en asilos de ancianos, los nursing homes, las casas de reposo. ¿Ya? La neumonía adquirida en el hospital, que está definido como una neumonía que se manifiesta 48 horas después del ingreso al hospital. La neumonía asociada a ventilador mecánico, esto generalmente ocurre por encima de 48 a 72 horas después que lo hayan intubado al paciente. Y las neumonías adquiridas en asistencia sanitaria. ¿Cómo es esto? Se producen pacientes que están en contacto frecuente con el sistema sanitario, que a cada rato consumen antibióticos y o tienen un estado funcional de fragilidad. Es muy importante definir por concepto lo que actualmente se habla de clasificación de las neumonías, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente en las neumonías adquiridas en la comunidad. Pero esta es la clasificación que nos dan actualmente, ¿no? Siguiente. Acá es una publicación de Lasting Infectious Disease en el año 2015 para ver cuál es estimar la carga de mortalidad, morbilidad, etiología de la infección del tracto respiratorio inferior a nivel mundial. Esto fue un estudio hecho en 195 países, es un estudio espectacular. Y yo les muestro esto para que ustedes, si quieren quieren ser neumólogos, infectólogos, lean este artículo. Pero básicamente yo les traigo lo más importante, algo que yo creo conveniente que es lo más importante, es que hablan acá que la neumonía es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por infección en
pacientes de edad avanzada. En general, es la quinta causa de mortalidad y es la segunda causa de DALIs, ¿no? Ustedes, me imagino que han hecho epidemiología, es la carga de enfermedad, producto de la enfermedad, de la mortalidad precoz o de la discapacidad, ¿no? Es la segunda causa, ¿no? O sea, el paciente, ¿cuántos años pierde producto de esa mortalidad prematura, de esa discapacidad o de esa hospitalización, ¿no? Es la segunda causa en DALIs, ¿no? Y la quinta causa en mortalidad, ¿no? Un artículo muy, muy, muy importante. Siguiente. Y esto ya más enfocado en ancianos, ¿no? Del Journal de Infectious Disease, realizado en el, bueno, es un artículo del 2019, ¿ya? Pero acá habla ya de la carga, ¿no? Del adulto mayor con neumonía. Ya se va enfocando más en los ancianitos. El otro era a nivel global, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Y acá resumen que la neumonía clínica provocó 6.8 millones de hospitalizaciones en todo el mundo y aproximadamente 1.1 millón de muertes intrahospitalarias en el año 2015. Este es un estudio que sacaron base de datos del 2015, pero salió publicado en el 2019, ¿no? Y otro punto muy importante es que la tasa de ingresos hospitalarios aumentó con la edad y fue más alta en los varones. En los varones. Siguiente. Siguiente. Muy bien. La incidencia de neumonía adquirida en la comunidad es de aproximadamente 3 episodios de cada 1000 personas, 3 pacientes van a hacer neumonía entre los 65 y 69 años y esto aumenta a 22 en muy ancianos, por encima de 85 años. Entonces, a más edad hay mayor riesgo de tener neumonía, ¿no? Son aspectos epidemiológicos, ¿no? Siguiente. Muy bien. Acá es un punto muy importante porque, miren, el estado funcional, el paciente con discapacidad, es un predictor independiente de mortalidad a corto y largo plazo en pacientes hospitalizados con neumonía. O sea, el paciente que está discapacitado es un CATS-G, ya va a tener mayor riesgo de neumonía y mayor riesgo de muerte. Obviamente el paciente con CATS-G, dependiente del cual acumula secreciones, ya es dependiente para todo y son los que van a hacer mayor neumonía y por lo tanto mayor mortalidad. Y las comorbilidades aumentan el riesgo de neumonía de 2 a 4 veces. O sea que si yo tengo aparte enfermedades cardiovasculares, tengo enfermedades respiratorias crónicas, EPI, EPOC, tengo enfermedades cerebrovasculares, hemorragia intracerebral, enfermedad isquémica o un TIA, enfermedades neurodegenerativas como una demencia, una enfermedad de Parkinson, enfermedades renales, enfermedades hepáticas o inmunosupresión. Basta que yo tenga estas comorbilidades, mi riesgo de neumonía se incrementa de 2 a 4 veces, ¿no? Entonces, pero acá, de todo esto, lo más importante es la discapacidad, ¿no? La discapacidad aumenta el riesgo de mortalidad y es un factor predictor independiente, ¿no? Muy interesante esto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para neumonía? Ya hemos hablado, la edad. La edad es un factor de riesgo de neumonía. Después, los fumadores, las comorbilidades, la infección viral previa, el sexo varón. Pero estos son hallazgos producto de los estudios epidemiológicos que hay, ¿no? Pero la edad es un factor de riesgo principal. Siguiente.
¿Y qué hay de los medicamentos? Como hay mucha polifarmacia en el adulto mayor, vamos a ver los medicamentos que están o tienen que ver mucho con las neumonías, ¿no? La terapia inmunosupresora, los esteroides orales, los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas receptores de histamina, ranitidina o previamente el omeprazol, son factores de riesgo para producir neumonía, ¿no? Y esto debido a la supresión del ácido promueve un aumento de la colonización gástrica por patógenos y en consecuencia una alteración del microbioma intestinal. Un ratito, doctor. Ya, doctor, gracias, gracias. A ver, los corticoides inhalados también es un factor de riesgo para neumonía, ¿no? Porque reducen la defensa del huésped pulmonar. Los antipsicóticos, muy usados en los adultos mayores, ¿no? Es un factor de riesgo para neumonía porque sus efectos extrapiramidales podrían explicar el aumento de riesgo de neumonía, ¿no? Los efectos secundarios anticolinérgicos que presentan estos antipsicóticos hacen que induzcan sequedad en la boca, por lo que la preparación y el transporte del bolo son deficientes y se pueden aspirar estos pacientes, ¿no? Y los efectos sedantes que tienen estos antipsicóticos disminuyen la peristalsis, por lo tanto aumenta el riesgo de aspiración. Miren, si existen fármacos, ¿no?, que pueden producir o son factores de riesgo para neumonía, ¿no? Nosotros cuando hacemos esa exposición nos basamos más en la parte de neumonía en geriatría, ¿no? Y estos fármacos, como existen mucha cantidad de fármacos que prescribe el adulto mayor, son factores de riesgo para neumonía. Siguiente. ¿Existen medicamentos protectores? Hay mucha controversia, pero se habla que los medicamentos protectores vienen a ser los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, se ha demostrado que estos dos fármacos reducen el riesgo de neumonía en pacientes principalmente hipertensos con enfermedad de Parkinson o post-ictus. Ahora, ¿cuál es la explicación de estos pacientes? ¿No? Se dice que puede aumentar los niveles de sustancia P en las vías respiratorias, mejorando el reflejo de la tos y de la dilución. Entonces, esa es la explicación por qué estos fármacos pueden ser protectores. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión e ictus, les tengo que dar IECA o ARA para prevenir las neumonías, ¿no? Las neumonías, y ya está ahí su explicación, ¿no? Entonces, existen fármacos protectores y fármacos que pueden producir o son factores de riesgo para neumonía, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de neumonía basado en la clínica, doctores? Tos, disnea, fiebre y la presencia de un nuevo infiltrado en una radiografía de tórax. Pero existe presentación atípica en los adultos mayores, ¿no? El diagnóstico es más complejo en ellos porque existe presentación atípica, los pacientes no presentan fiebre, se caen o son una descompensación simultánea de las comorbilidades. Si tengo un paciente con fibrilación y llega con una fibrilación con respuesta alta, de repente está haciendo una neumonía, ¿no? Como por ejemplo, o un paciente con insuficiencia cardíaca que llega con ortopnea, que llega con edema, probablemente la neumonía esté haciendo descompensación de esta falla cardíaca. Entonces hay que tener en cuenta la sintomatología de las comorbilidades, las caídas. Los pacientes no siempre van a tener fiebre, ¿no? Y una radiografía de tórax no es el gol estándar porque muchas veces no vamos a poder dilucidar en una imagen de consolidación, ¿no? Siguiente. Entonces puede haber presentaciones clínicas, mira, las más comunes, caídas, delirium hipoactivo, cambios en el estado funcional,
baja de apetito, incontinencia urinaria o delirio hipo o hiperactivo. Mira, son más comunes las presentaciones atípicas que las más típicas, pero menos comunes en el adulto mayor, ¿no? Fiebre, tos, dificultad para respirar. Entonces nos vamos a enfocar mucho en las presentaciones atípicas, ¿no? Siguiente. Y también la prevalencia de tuberculosis aumenta con la edad y los síntomas de la tuberculosis en los ancianos a menudo imitan los de la neumonía. En consecuencia, la tuberculosis siempre debe tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial de neumonía en adultos mayores. A todo paciente que llega con neumonía, hagamos su BK, porque la tuberculosis puede simular una neumonía en el adulto mayor. Entonces, un buen consejo que cada vez que tengamos una neumonía en el adulto mayor, pidamos BK. ¿En la experiencia ha pasado eso? Ha pasado un montón de eso, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene neumonía, vamos a tener que pedirle su beca como protocolo, porque hemos tenido varios casos de neumonía que son becas positivos, ¿no? Entonces es un punto muy importante que les hago recordar acá. Siguiente. La evaluación de las imágenes, yo creo que muchas veces la radiografía actualmente no nos ayuda en adultos mayores porque puede haber ausencia de radiopacidad en las primeras 24 o 48 horas, ¿ya? Y lo que mejor se suele solicitar es una tomografía, ¿no? Siguiente. Y esta revisión hace que es un estudio que hicieron esta revista europea en el cual indicó que la tomografía demostró ser una herramienta más adecuada para diagnosticar neumonía en la población anciana, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos a definir si tenemos síntomas respiratorios, pidamos de frente una tomografía de tórax, ¿no? Siguiente. La patogénesis de la neumonía, existe una disminución de las defensas, existe una aspiración silente y una colonización de la orofaringe que hacen consigo que se produzca la neumonía, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la causa más frecuente o el germen más frecuente asociada a la neumonía? Viene a ser el estreptococo neumonía y la Haemophilus influenzae, ¿no? Eso no cambia en la población joven, ¿no? Siguiente. Nosotros tenemos que evaluar la severidad. Si un paciente tiene clínica o tiene diagnóstico de neumonía, tenemos que ver la severidad, si el paciente puede ser admitido en hospital, en UCI o ser tratados en casa, ¿no? Entonces existe el CUR 65 en el cual nosotros, bajo criterios de exámenes de sangre, de clínica, de placa, vamos a ver si este paciente necesita el ingreso a hospital, a UCI o o ser tratados en domicilio, ¿no? Entonces, yo hago el diagnóstico y luego hago mi índice de seguridad con el CUR 65, aunque existe otros índices de seguridad, pero siempre debemos ver si este paciente va a casa, va a hospitalización o va a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Existen criterios ahí para eso. Siguiente. Tratamiento, nosotros nos vamos a enfocar, si es estreptococo con neumonía, el tratamiento de lesión vienen a ser la ceftriaxona a la cabeza, ¿no? Pero siempre hablan que la neumonía no solamente tenemos estreptococcus, sino gérmenes atípicos, por eso que muchas veces se usa la combinación de ceftriaxona más claritromicina o acitromicina, ¿no? Siempre en combinación en neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Siguiente. Bueno, resultados a largo plazo. La mortalidad de neumonía a los 30 días al año y a los 4 años fueron del 12, 28 al 53% respectivamente, ¿no? Se ha postulado, y acá es muy importante, de la doctora indicó, ha leído la historia de este paciente, que se ha visto que el estreptococo con neumonía daña el miocardio y condiciona falla cardíaca, arritmia y síndrome coronario agudo, pues que este paciente 2 meses después, creo, fallece de un problema cardiovascular, ¿no? Siguiente. La mejor forma de prevenir la neumonía, doctores, es la vacuna. La vacuna no te erradica la neumonía, sino disminuye la tasa de incidencia, o si es que tienes una neumonía que no sea muy severa, ¿no? Y existen dos tipos de vacuna, ¿no?
el Prevenar 13 y la otra que es la 23, ¿no? Que se usa una vez en la vida y no se usa más, ¿no? Y la vacuna contra la influenza, pero si nosotros queremos vacunar a un adulto mayor, las vacunas contra la neumonía que se usa sola vez en la vida, ¿no? Y un estudio CAPITA, me acuerdo, que salió publicado en que aquellos pacientes que eran vacunados contra esta vacuna tenían menor mortalidad que aquellos que no sean vacunados. Entonces, hay que vacunarse, existen las vacunas en el mercado para prevenir la neumonía. Y siguiente. Y con respecto a la prevención de neumonía en los pacientes también viene mucho la salud bucal, ¿no? La mala higiene bucal, la mala higiene de la lengua, el uso de prótesis va a condicionar neumonías en el adulto mayor. Por lo tanto, sería bueno tener una buena salud oral, cepillarse la lengua, quitarse las prótesis. Entonces, eso también juega un factor muy importante en lo que es neumonía, ¿ya? Siguiente, que vienen a ser las infecciones urinarias. Entonces, lo que vemos más frecuente en el adulto mayor vienen a ser las neumonías. Vamos con las infecciones urinarias. A ver, siguiente. 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 Términos: infección urinaria baja, cistitis, infección urinaria alta, pielonefritis, ¿no? Cuando hablamos de una infección urinaria no complicada, pues, tenemos que existe una infección urinaria con tracto genitourinario normal, pero cuando es complicada, vemos que existen anormalidades estructurales, cálculos, tumores o funcionales del tracto urinario como una diabetes, ¿ya? Nosotros definimos piuria cuando existe leucocitos mayor a 10 por campo en orina, y bacteriuria sintomática es cuando existe presencia de bacterias en orina ya en cantidades 10 a la 5, pero el paciente no tiene clínica. Hay cultivo positivo, pero sin clínica. Esa es bacteriuria sintomática. Definir qué es una ITU complicada y no complicada, y definir qué es una piuria y qué es una infección urinaria baja y alta. Son términos que ustedes deben conocer ya para hablar con propiedad cuando nos enfrentamos a un paciente con infección urinaria, ¿no? Siguiente. ¿Es la segunda causa más frecuente de infecciones en adultos mayores después de la neumonía? Sí. ¿Ya? Y la bacteria asintomática es muy raro en jóvenes, ¿eh? Y esto se incrementa en adultos mayores. Bueno, pero representa el 5% de las visitas al departamento de emergencia, es poco, ¿no? Pero es la segunda causa, y si nosotros hablamos de bacteria asintomática, lo más frecuente viene a ser en adultos mayores y no se trata, doctores, ¿ya? Salvo ciertas peculiaridades como la gestante, pero estamos bien. En la gestante sí hay que tratar a las bacterias asintomáticas, en el adulto mayor no. Siguiente. ¿Por qué es frecuente la infección urinaria en el adulto mayor? En mujeres existe cambio de la flora vaginal, existe una disminución de los lactobacilos y por lo tanto colonización de los uropatógenos, y en varones el crecimiento de la próstata. Y en ambos la incontinencia urinaria son, porque se dice que es más frecuente la citus en el adulto mayor, ¿no? Siguiente. Causa más frecuente, así como el estreptococo neumonera en neumonía, en el adulto mayor es igual que en jóvenes, ¿no? La causa más frecuente o el germen más frecuente viene a ser la E. coli. Siguiente. Igual, acuérdense siempre de la presentación atípica. El paciente pocas veces va a tener disuria, poliaquiuria, hematuria, dolor lumbar o dolor suprapúbico. Los encontramos, pero en mínima cantidad. Lo que vamos a ver es el delirio, la hiporexia, la declinación funcional, están estreñidos o tienen dolor abdominal inespecífico, ¿no? Pero siempre acuérdense, presentaciones atípicas de un adulto mayor, ya cuando tiene una infección, declinación funcional, delirio hipohiperactivo, hiporexia. Doctor, mi papá caminaba hace 2 semanas, pero de un día por otro dejó de caminar y no tiene apetito y para hablando incoherencias. Descarten procesos infecciosos a la cabeza, pidan placa, examen de orina. Si eso está normal,
hay que ver trastornos hidroelectrolíticos, la hiponatremia es muy frecuente en el adulto mayor, más aún si son postraditos. Y por último, los infartos cerebrales, ¿no? Siguiente. Diagnóstico, sintomatología típica o típica o un urocultivo con 10 a las 5 unidades formadas de colonia por mililitro, ¿no? Siguiente. Tratamiento. Los tratamientos de primera línea, las quinolonas. Actualmente están de moda las quinolonas porque son fármacos de monodosis. Mientras el fármaco sea monodosis bioral, el adulto mayor va a tener mejor adherencia. El adulto mayor no le gusta que le prescriban cada 6 horas, cada 8 horas. La tendencia es a la monodosis. ¿Ya? Eso es muy importante. Y uno de los fármacos que sea monodosis puede ser la levofloxacina, ¿no? Si quieres parenteral, el paciente no tolera la viral, está vomitando, podemos darle pues ceftriaxona como tratamiento de elección. Siguiente. ¿En qué indicamos tratamiento parenteral? Inestabilidad hemodinámica, no tolera vía oral, resistencias a antibióticos vía oral, duración del tratamiento de 7 días en tracto urinario bajo, de 7 a 14 en alto, ¿no? En patología sintomática no podemos dar tratamiento, ya sabemos, no hay significancia estadística si es que tú tratas una bacteria sintomática. Siguiente. La prevención. La prevención se da en hitos recurrentes, aquellas citos que son más de 3 a más en un año. Y podemos usar los antibióticos como son la nitrofurantoína, una al día, el Bactrim, y va entre 6 a 12 meses. Prevención en cranberry, que fue de boga hace muchos años que esto podía prevenir las infecciones urinarias, no ha dado resultado, mucho menos los estrógenos. Ahorita lo que se habla mucho de prevención en itus a repetición, 3 infecciones a más, es con nitrofurantoína o Bactrim, una al día por 6 a 2 meses. Cranberry y estrógenos han demostrado que previenen, ¿no?, las infecciones urinarias, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo yo trato las bacterias asintomáticas? Cuando voy a hacer un procedimiento genitourinario, ¿no? Por ejemplo, una resección prostática, un estén uretral, ahí sí están indicados el tratamiento, pero por lo demás, no. Siguiente. Y la otra infección más frecuente vienen a ser la celulitis. Esto es rápidamente, vamos a hablar de lo que es celulitis. Pocas veces vemos celulitis en el adulto mayor, ¿no? Acá hay algunos aspectos muy importantes que vamos a tratar. Siguiente. Actualmente se habla de infección aguda bacteriana de la piel e infecciones de estructuras de la piel, ¿no? Tienen también sus características, ¿no? Esto es para que ustedes lo puedan leer. El tamaño de la lesión tiene que ser de 25 centímetros cuadrados. La invasión de la bacteria tiene que ser en la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Tiene que ver signos de inflamación. Y el diagnóstico de una celulitis es clínico, ¿no? Y ahí abarca esta definición a celulitis, erisipela, infecciones de heridas y absceso cutáneo, ¿no? El ABBBCI es la definición, abarca todas estas patologías y tienen sus características, ¿no? Siguiente. Siguiente, pasemos. Muy bien, las infecciones de piel, abscesos, celulitis, erisipela, herida, causa 4 millones de visitas a emergencia cada año, ¿no? Es un costo carísimo, son datos estadísticos, 1.4 a 13.8 mil millones de dólares, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora, la celulitis es una infección caracterizada por la propagación de zonas de enrojecimiento, edema y endurecimiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una erisipela y una celulitis? Difieren que la erisipela involucra la dermis superior y linfáticos, mientras que la celulitis implica la dermis más profunda y la grasa subcutánea, ¿no? Son términos que siempre debemos diferenciar para hablar con propiedad, ¿no? Siguiente. El agente infeccioso más frecuente viene a ser el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Disrupción de la barrera de la piel, tiña pedis
edema y radioterapia. O sea, un adulto mayor va a tener celulitis porque por estos 4 factores predisponentes, y el germen más frecuente viene a ser el Staphylococcus aureus o el Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta eso los agentes etiológicos de cada infección. Siguiente. Acá, la presencia de 5 más factores de riesgo tiene alta probabilidad de Staphylococcus aureus metilo resistente, ¿no? Y el tratamiento de elección en estos casos son la vancomicina, ¿no? Siguiente. 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 Ahora, durante el examen, acá es un punto muy importante, si el paciente se encuentra horizontalmente en la cama y la pierna está elevada a un ángulo de 45 grados o superior, la pierna se mantiene en alto durante 1 o 2 minutos y observamos si el sistema disminuye. En la celulitis, si el eritema persiste a la elevación, mientras que en el eritema, debido a otras etiologías como la dermatitis por éstasis o el linfedema, suele desaparecer, ¿no? Es semiología pura, ¿no? Entonces yo tengo que considerar si hay una celulitis bilateral, es extremadamente raro, ¿no? Y siempre en la práctica se ve que ponen celulitis bilateral. Rarísimo. Y si encontramos nosotros celulitis bilateral, doctores, hay que pensar que esto no sea por una insuficiencia venosa, por un linfedema, por una insuficiencia cardíaca o una dermatitis. Rarísimo que una celulitis abarque los dos miembros. Y si hay que pensar en estas posibilidades, ¿no? El tratamiento de elección, solamente la clindamicina, que es frecuentemente usado, debe ser solamente cuando los demás fármacos están contraindicados. El tratamiento de elección bioral ante una celulitis es diclofenac o cefalexima, y si es bioral y es un estafilococo metilo resistente, es la doxiciclina o el Bactrim. 5 días de tratamiento se puede prolongar si no hay mejoría clínica, ¿no? Siguiente. Ahora, debemos tratar antibióticos si no hay mejoría entre 48 y 72 horas, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial siempre debemos hacer con trombosis venosa profunda, gota, neoplasias, ¿no? Entonces, todo paciente que viene con celulitis unilateral y sospechamos una trombosis venosa, tenemos que hacer un ecodoppler. Si sospechamos en gota, su ácido úrico, ¿no? Y si sospechamos en una neoplasia, bueno, hay que hacer esos estudios más invasivos ya en hospitalización, ¿no? Siguiente. Bueno, y con respecto al tratamiento endovenoso en estos pacientes, podemos usar ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona es un tratamiento de elección para el tratamiento endovenoso en celulitis, ¿no? Entonces, cuando un paciente se hospitaliza, tranquilamente le podemos dar ceftriaxona, ¿no? Pero si lo manejamos en casa, con dicloxacilina o cefalexina. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de la desnutrición en el adulto mayor, ¿ya? 2 minutos y hacemos desnutrición, ¿está bien? Ok, doctor. Es una maratón esto, ¿eh? A ver. Doctores, vamos a exponer malnutrición y después fractura de cadera y los demás patologías que nos toca, lo podemos hacer para la otra semana. ¿Sí? ¿Me escucha? Porque ahorita ya hemos avanzado a aterosclerosis, neumonías, itus, celulitis y ahora desnutrición, 5 temas. Y ya lo que es fractura, autocuidado, hipotiroidismo, todo eso lo podemos hacer para la otra semana, que es más corto. Porque en autocuidados, en hipotiroidismo, en relación médico-paciente no hay mucha evidencia, es lo mismo, ¿no? Pero en cambio en aterosclerosis, en neumonía, situ, tenemos que buscar más evidencia en hipertensión, por ejemplo. ¿Está bien? Y son más cortos los temas. ¿Ya? Listo, entonces vamos a hablar de la nutrición en el adulto mayor. A ver, esta es una revisión que saqué de un artículo turco, pero muy interesante, del año 2019, ¿no? Casi no he variado nada con respecto a lo que es de malnutrición, ¿no? A ver, siguiente.
Entonces, la nutrición saludable, doctores, es muy importante para que las personas crezcan o se desarrollen y sobrevivan, ¿no? Entonces, ¿qué afectan negativamente en la nutrición? Las enfermedades crónicas, los problemas gastrointestinales, los problemas orales y dentales, la polifarmacia o problemas económicos. Miren, ¿no? Obviamente, no está incluido ahí un problema social ahí. Los estudios han demostrado que los pacientes geriátricos existe una relación inversa entre el estado nutricional y la mortalidad, infección, UPP, tiempo de hospitalización y recuperación. El adulto mayor que está desnutrido y se hospitaliza va a tener mayor estancia, va a tener más riesgo de úlceras por presión, ¿ya? Y va a tener, por lo tanto, mayor mortalidad. Un ratito, doctores, me están llamando de la emergencia. Entonces, el paciente desnutrido tiene mayor mortalidad, tiene mayor estancia hospitalaria, tiene riesgo de formar úlceras por presión, ¿no? Y riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, es muy importante. Y el adulto mayor es muy frecuente la desnutrición en adultos mayores. Mira todo lo que acarrea que un paciente está desnutrido, ¿no? Y esto les traigo acá, Pite, porque la tesis, ¿no? De la maestría en Cayetana Heredia, que hice fue, pues, que la desnutrición hice un estudio de corte, una corte prospectiva en el cual veía pacientes con desnutrición y sin desnutrición y lo hospitalizábamos, ¿no? Y ellos tenían que ver qué paciente tenía más mortalidad, más estancia o al alta se complicaban más, ¿no? Y el estudio salió pues que sí, la desnutrición, había mayor mortalidad en estos pacientes y se hospitalizaban mucho más tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces lo que es la definición en lo que es la desnutrición o malnutrición, ¿no? Son cambios patológicos que se producen como resultado de la falta de uno o más nutrientes. Hay algunos cambios físicos y metabólicos en el cuerpo cuando hay una ingesta insuficiente de ingredientes de macronutrientes, proteínas, carbohidratos o micronutrientes, elementos traza o vitaminas, ¿no? Son conceptos que nosotros tenemos que fijar cuando hablamos nosotros de nutrición, ¿no? Siguiente. Entonces, la desnutrición se define como una insuficiente ingesta de alimentos o nutrición irregular, deteriorando la composición y el índice de masa corporal, lo que resulta en una disminución de las funciones físicas y mentales y un empeoramiento del curso clínico de la enfermedad, ¿no? Esto es una definición de SPEN, que es una autoridad en nutrición, ¿no? Que publicado en el año 2017, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles vienen a ser las causas de la malnutrición? Puede haber factores sociales, paciente que viva solo, que no tiene que comprar alimentos, ¿no? Son pacientes o que tienen dificultad para ir a hacer compras y viven solo, es una causa de desnutrición. Mira los factores sociales cómo intervienen, ¿no? Existen algunas medicinas que producen malnutrición, la digoxina, la metformina, los diuréticos, los antibióticos. Entonces son fármacos, sin número de fármacos que producen la desnutrición y enfermedades que vienen a ser la principal causa. Entonces, si yo hablo de factores sociales, medicinas y enfermedades, la principal causa de desnutrición vienen a ser las enfermedades. Siguiente.
¿Y cuáles son las consecuencias que trae la desnutrición? ¿No? Cantidad de consecuencias: retrasa la curación de herida, hay deterioro de las funciones del sistema inmune, hay tendencia a las infecciones, tendencia a las úlceras por presión, sarcopenia, caídas y fracturas de cadera, osteoporosis, deshidratación, cantidad de consecuencias que puede traer la malnutrición en el adulto mayor. Por lo tanto, dice acá, la hospitalización frecuente y a largo plazo, mayor uso de medicina, colocación en hogares de ancianos, deterioro en la calidad de vida y aumento de los costos, es un factor de riesgo independiente en términos de tasas de mortalidad, ¿no? Pero esas son las consecuencias que trae la mortalidad, ¿no? Miren, nosotros tenemos las causas y tenemos las consecuencias y sabemos que esta desnutrición causa gran mortalidad. Por eso es muy importante el diagnóstico y la intervención. Porque si un paciente está desnutrido, mira todos los problemas que nos van a traer. Y sí podemos identificar las causas. Porque si nosotros no identificamos las consecuencias que puede pasar, ¿no? Y esto va a hacer que haya mayor mortalidad. Siguiente. Entonces, ¿yo cómo evalúo la desnutrición? La Asociación Americana de Dietas acepta personas de más de 65 años con un índice de masa corporal menos de 23, ¿no? Como bajo peso. Hay en la evaluación geriátrica, si se acuerdan, el Minimental, el PATER, el CAS, también existe el MNA, ¿no? Que un puntaje menor a 17 indica desnutrición. Ya existen otras pruebas, ¿no? Pero lo que más usamos nosotros es el índice de masa corporal, y en nuestra valoración geriátrica, que ya me imagino que les habrá hablado en cantidad el doctor Aguayo, está el MNA. Entonces, siempre que nosotros queremos valorar desnutrición, medimos índice de masa corporal o realizamos el MNA. Siguiente, como diagnóstico, acuérdense, ¿eh? ¿Existen pruebas de laboratorio para diagnosticar desnutrición? No la hay, ¿no? Siempre tratamos de que cada enfermedad tenga sus pruebas de sangre diagnósticas, como es el caso de la diabetes, como es el caso de la gota, pero ya la medicina avanza y ya se está viendo que nosotros podemos hacer diagnóstico de sangre de algunas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer. Nosotros no teníamos cómo hacer diagnóstico de Alzheimer a través de la sangre, era pues buscar el santo grial en esta patología, pero ya los últimos avances, ¿no? Que fue realizado en Denver, en Estados Unidos, de Alzheimer, ya se está viendo que estamos teniendo pruebas de laboratorio o pruebas de sangre para diagnosticar el Alzheimer, ¿no? Toda una revolución en el tratamiento de esta enfermedad. Igual en desnutrición, ¿no? En desnutrición también estamos buscando su santo grial, ¿no? Diagnosticar la desnutrición a través de la, ¿no? Pero todavía está en estudio y no hay ninguna prueba concluyente que diga así como la glucosa, diabetes, la gota, el ácido en ácido úrico, el ácido úrico en gota. En desnutrición todavía tenemos mucho pan que rebanar en ese sentido, ¿no? Pero existen algunos marcadores como es la albúmina, prealbúmina, transferrina, proteína de unión al retinol, son importantes, pero están en busca del santo grial todavía, ¿no? Siguiente. Bien, generalmente hay una disminución en el nivel de actividad física de las personas mayores sanas, ¿no? O sea, normalmente, a medida que el adulto mayor va teniendo más edad, su actividad física va decayendo también. Y por lo tanto, sus necesidades de energía tienden a ser más bajas que las necesidades energéticas de los jóvenes. O sea, obviamente, yo soy más anciano, me voy a mover menos, por lo tanto, necesito menos energía. Pero muchas personas mayores tienen enfermedades y afecciones médicas adicionales que aumentan su energía. Yo soy un adulto saludable, me declino en función, por lo tanto gasto menos energía, pero cuando me enfermo, comienzo a gastar más energía. Entonces las necesidades energéticas aumentan en infecciones leves, moderadas,
o enfermedades crónicas en un 10%, en cáncer un 50%, o en sepsis o quemadas un 100%. ¿No? Y esa energía a veces lo consumen del músculo, por eso que cuando hay una infección severa, el paciente entra a ventilador mecánico ancianito. Doctor, mi papá llegó caminando, ¿no? Después salió en cama 3 meses porque se declinan en función, porque gastan cantidad de energía y esa energía lo sacan del músculo. El adulto mayor se declina en función con varias patologías. Ojo, cuando yo me infecto, ya el antibiótico me va a curar la infección, pero no me va a curar la declinación funcional. Eso es a base de terapia física, doctores, a base de terapia física. Entonces, cuando hay un estrés, tu demanda de energía aumenta y eso se consume mucho el adulto mayor, ¿no? Y por eso es que se declinan mucho en función. Siguiente. Acá es lo que se gasta en proteínas, carbohidratos, lípidos, energía lípidos, ¿no? En una persona estable, mira, la proteína se consume uno, pero con un paciente crítico consume más proteínas, igual carbohidratos y lípidos, ¿no? Interesante cómo se va consumiendo cada elemento cuando hay un estrés en un individuo. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento nutricional debe planificarse para los pacientes con desnutrición como resultado de la detección y evaluación, ¿no? Ya sabemos cómo debemos hacer la evaluación con el MNA o el índice de masa corporal. Entonces, el tratamiento puede hacerse por vía oral o por nutrición enteral. Esta nutrición enteral puede ser nasoenteral, enterocutánea o parenteral. La dieta enteral es el pilar de la modalidad de tratamiento, pero no puede ser suficiente y posible en todo momento. Por lo tanto, a veces se combina con la nutrición parenteral. ¿Ya? Ahora, se enfatiza que la alimentación por sonda no debe preferirse en pacientes con demencia en etapa avanzada, ¿no? Si el paciente con demencia en etapa avanzada no debe usar sonda, ¿no? Y ese es un tema de discusión, ¿no? Tanto en la familia como los médicos en decir, ¿por qué no ponerle sonda a un paciente con demencia avanzada? Pero bueno, es tema a tratar de una exposición larga, ¿no? Que no es el tema de hoy. Siguiente. Muy bien, la sonda de alimentación nasogástrica o nasointestinal debe ser de silicio o poliuretano, ¿no? Las sondas de silicona que le llaman, ¿no? Existen formas enterocutáneas que incluyen la gasostomía endoscópica percutánea, la yeyunostomía endoscópica percutánea o la yeyunostomía, ¿no? Se debe preferir la vía parenteral cuando no es posible usar la forma enteral. Muy bien. Siguiente. Bueno, ese es más o menos en resumen de lo que es el tratamiento de lo que es la alimentación en pacientes desnutridos, ¿no? Ahora, la alimentación parenteral debe preferirse en presencia de un sistema gastrointestinal no funcional, ¿no? Como un síndrome del intestino corto, por ejemplo, ¿no? En las situaciones que los intestinos necesitan descansar y no se puede tolerar la nutrición enteral, ¿no? Entonces, en estos casos, la pancreatitis severa, síndrome del intestino corto o fístulas de alto flujo están indicadas la alimentación parenteral. Creo que ya acabamos. Muy bien. Entonces, ya hemos tocado el tema de aterosclerosis, que hay más evidencia en aterosclerosis, en neumonías, infección urinaria, celulitis y desnutrición. La próxima semana, jueves 21, me toca a las 5 de la tarde, vamos a hablar de fracturas, de relación médico-pacientes, estreñimientos, ya autocuidado e hipotiroidismo, que es muy frecuente en la consulta, en el consultorio, ¿no? Y tenemos que definir muy bien el tema de hipotiroidismo, ¿no? Muy bien, les agradezco bastante y ya nos estamos viendo la próxima semana. Doctor, Gracias. yo tenía una pregunta. Dile. Cuando usted mencionó que hay una relación entre la desnutrición y mortalidad, infección, las úlceras, tiempo de hospitalización, es una relación directa, ¿verdad? Porque creo Indirecta. que indirecta. Sí, O es sea, inversa, es inversa, es inversa. pero si yo pienso en una relación inversa, yo pienso que No, es directa. probablemente A es mayor directa, infección, a mayor mayor, mortalidad. Sí, ajá, directa. ok, 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 eso quería. Error seguro de la Gracias. diapositiva. Sí. Muy bien, si no hay alguna
preguntas. Ya nos estamos viendo la próxima semana, les agradezco, pero es un tema maratónico esto de las varias exposiciones. Gracias a usted, doctor. Ok, Gracias, muchas gracias. cuídense.